Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas maravillosas. Yo estoy súper emocionada de estar aquí otra vez, compartiendo con ustedes un nuevo vídeo que créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado rondando las redes sociales, algo que ha sacudido los cimientos de nuestras series turcas favoritas, algo que involucra a nuestros queridos Halil İbrahim y Esla. ¿Están listos? Porque la noticia que les traigo es bomba. Prepárense para un torbellino de emociones, revelaciones impactantes y por supuesto mucho drama. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se topan con mi canal, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, porque tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y si ya son parte de esta increíble comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus likes, comentarios y compartidos son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les dije al principio, hoy vamos a hablar de Halil İbrahim y Esla, dos personajes que nos han robado el corazón en nuestras pantallas. Su química, sus dramas, sus altibajos. Todo nos tiene enganchados. Pero lo que está a punto de suceder, lo que ha sucedido, mejor dicho, supera cualquier cosa que hayamos visto antes. La noticia que ha impactado a Esla, la bomba que ha explotado en su vida, tiene que ver con su pasado. Sí, señores y señoras, damas y caballeros, el pasado de Esla regresa para atormentarla, para poner a prueba su fortaleza y para cambiar el rumbo de su relación con Halil İbrahim. Durante mucho tiempo, Esla ha intentado dejar atrás ciertos eventos, ciertas decisiones que marcaron su vida. Ha construido una nueva identidad, una nueva realidad, tratando de enterrar esos recuerdos dolorosos en lo más profundo de su ser. Pero como dice el dicho, el pasado siempre vuelve y en este caso, lo hace de una manera explosiva. ¿De qué se trata exactamente este pasado? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Resulta que Esla, antes de conocer a Halil İbrahim, tuvo una relación amorosa con el hermano de su mejor amiga. Sí, lo que oyen. Un triángulo amoroso que quedó inconcluso, una traición que dejó heridas profundas y un secreto que hasta ahora había permanecido oculto. Este hermano, cuyo nombre es, regresa a la vida de Esla con la intención de recuperar lo que perdió. Está dispuesto a todo para reconquistar su amor, para demostrarle que él es el hombre que realmente le conviene. Y créanme, no va a jugar limpio. Demir es un personaje astuto, manipulador y con una sed de venganza que lo consume por dentro. La llegada de Demir a la vida de Esla desestabiliza por completo su relación con Halil İbrahim. La confianza se resquebraja, las dudas comienzan a florecer y los celos se apoderan de ambos. Halil İbrahim, que siempre ha sido un hombre fuerte y seguro de sí mismo, se siente amenazado por la presencia de Demir. No entiende por qué Esla no le contó sobre su pasado, porque le ocultó una parte tan importante de su vida. ¿Acaso la Esla que él conoce no es del todo real? ¿Acaso hay una máscara que ella se niega a quitarse? Esla por su parte se siente atrapada entre dos mundos. Por un lado está el amor que siente por Halil İbrahim, un amor puro, sincero y que le ha dado la estabilidad que tanto anhelaba. Por otro lado está la culpa, el remordimiento y el miedo a que su pasado arruine su presente y su futuro. Se siente como si estuviera caminando sobre un campo minado, donde cada paso podría desencadenar una explosión que lo destruya todo. No quiere perder a Halil İbrahim, pero tampoco puede seguir ocultándole la verdad. ¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo reconciliar su pasado con su presente? La situación se complica aún más cuando Demir empieza a revelar detalles del pasado de Esla, detalles que la dejan en una posición vulnerable y que ponen en tela de juicio su reputación. No son simples anécdotas, son fragmentos de una historia que Esla creía haber enterrado para siempre. Demir se encarga de difundirlos sutilmente al principio, como quien deja caer migajas de pan para atraer a un pájaro. Poco a poco, la imagen de Esla comienza a desmoronarse, tanto ante los ojos de Halil İbrahim como ante los de la comunidad. Halil İbrahim no sabe qué creer, a quién creer. Se siente traicionado, engañado y profundamente herido. Se pregunta si realmente conoce a la mujer que ama, si todo lo que han construido juntos es una farsa. ¿Qué va a pasar ahora?
¿Podrá Esla superar este obstáculo y salvar su relación con Halil Ibrahim? ¿Será capaz de enfrentarse a Demir y desenmascarar sus verdaderas intenciones? ¿O el pasado terminará destruyendo todo lo que ha construido? ¿Será capaz Halil Ibrahim de perdonar a Esla por ocultarle su pasado, por no confiar plenamente en él? La respuesta, mis queridos amigos, es un misterio que nos mantendrá al borde del asiento durante los próximos capítulos. Pero aquí no termina la cosa, porque resulta que Demir no es el único que regresa del pasado de Esla. No, señores y señoras. También aparece su ex esposo. Sí, lo que oyen. Esla estuvo casada antes de conocer a Halil Ibrahim, un matrimonio que terminó en un divorcio traumático y que dejó cicatrices profundas en su corazón. Una relación marcada por la infidelidad, el maltrato psicológico y la manipulación. Un infierno del que Esla creyó haber escapado para siempre. Este ex esposo, al que llamaremos, regresa con la intención de recuperar a Esla, alegando que se arrepiente de sus errores del pasado y que está dispuesto a hacer todo lo necesario para volver a estar juntos. Sus disculpas suenan vacías, sus promesas huecas. ¿Realmente ha cambiado Khan? ¿O sigue siendo el mismo hombre tóxico y controlador que destrozó la vida de Esla? Khan es un hombre poderoso, influyente y con muchos recursos. Y no va a dudar en utilizarlos para conseguir su objetivo. Está dispuesto a comprar el amor de Esla, a manipular a su entorno y a destruir todo lo que se interponga en su camino. La aparición de Khan añade una nueva capa de complejidad a la historia. Ahora Esla no solo tiene que lidiar con Demir y su pasado amoroso, sino también con su ex esposo y los fantasmas de su matrimonio fallido. La situación se vuelve insostenible, la presión aumenta y Esla se siente al borde del colapso. Se siente como una marioneta, manipulada por hilos invisibles que la arrastran hacia un abismo de desesperación. ¿Cómo escapar de este laberinto de dolor? ¿Cómo protegerse de estos depredadores emocionales? Halil Ibrahim, por su parte, se siente cada vez más frustrado e impotente. No sabe cómo proteger a Esla de estos fantasmas del pasado, cómo demostrarle que él es el hombre que la ama y que quiere construir un futuro a su lado. Observa impotente cómo su amada se desmorona, cómo sufre en silencio. Los celos lo consumen, la desconfianza lo atormenta y la relación entre ambos se tambalea peligrosamente. Se pregunta si es suficiente para Esla, si puede ofrecerle la protección y el amor que necesita para superar su pasado. ¿Qué va a hacer Esla? ¿A quién va a elegir? ¿Se dejará llevar por la nostalgia y la promesa de una segunda oportunidad con su ex esposo? ¿Caerá en la trampa de creer en sus falsas promesas de redención? ¿O confiará en el amor de Halil Ibrahim, y luchará por construir un futuro juntos? ¿O sucumbirá a la manipulación de Demir y caerá en las redes de su pasado amoroso? ¿Se dejará seducir por la idea de una venganza dulce y amarga? La verdad es que el destino de Esla está en sus manos. Ella es la única que puede decidir qué camino tomar, qué rumbo seguir. Pero lo que sí es seguro es que le esperan momentos de mucha angustia, de mucha incertidumbre y de mucha valentía. Tendrá que enfrentarse a sus propios demonios, a sus miedos más profundos. Tendrá que elegir entre el pasado y el presente, entre la oscuridad y la luz. Su decisión marcará el futuro de su vida y el de las personas que ama. Y ahora, para rematar la faena, les tengo una última noticia, un último giro inesperado que va a cambiarlo todo. Esla está embarazada. Sí, señores y señoras. Esla espera un hijo de Halil Ibrahim. Un milagro en medio de la tormenta, una luz de esperanza en la oscuridad. Un hijo que será el fruto del amor entre Esla y Halil Ibrahim, una promesa de un futuro mejor. Esta noticia obviamente lo cambia todo. Ahora Esla no solo tiene que pensar en su propio futuro, sino también en el futuro de su hijo. Tiene que tomar decisiones difíciles, decisiones que afectarán no solo su vida, sino también la vida de su bebé. Tendrá que ser fuerte, valiente y responsable. Tendrá que proteger a su hijo de los peligros que acechan a su alrededor. ¿Cómo reaccionará Halil Ibrahim al enterarse de que va a ser padre? ¿Lo tomará como una señal para luchar por su relación con Esla? ¿Se sentirá aún más presionado y abrumado por la situación? ¿Asumirá su responsabilidad como padre y protegerá a su familia? ¿O huirá de sus responsabilidades y dejará a Esla sola? ¿Cómo reaccionarán Demir y Khan al enterarse del embarazo de Esla? ¿Lo utilizarán como una herramienta para manipularla y separarla de Halil Ibrahim? ¿Intentarán reclamar la paternidad del bebé?
¿O aceptarán que han perdido la batalla y se alejarán de su vida? ¿Buscarán la forma de vengarse de Esla y Halil Ibrahim, utilizando al bebé como moneda de cambio? Estas son las preguntas que nos hacemos todos los que seguimos la serie. Y la verdad es que no tengo las respuestas. Pero lo que sí sé es que nos esperan momentos de mucha emoción, de mucha ternura y de mucha esperanza. El embarazo de Esla es una luz al final del túnel, una promesa de un futuro mejor, un motivo para seguir luchando por el amor y la felicidad. Pero también es un nuevo motivo de preocupación, un nuevo factor que complica aún más la situación. El futuro de Esla, Halil Ibrahim y su hijo está lleno de incertidumbre. Y ahí no acaba la cosa. Resulta que la mejor amiga de Esla, y hermana de Demir, conocía el romance de Esla y su hermano. La mejor amiga Zeynep se siente culpable por no haber advertido a Esla sobre la verdadera naturaleza de Demir, quien siempre ha sido un hombre problemático y obsesionado con conseguir lo que quiere. La culpa la corroe por dentro y teme que esta revelación destruya su amistad con Esla. ¿Será capaz Zeynep de confesar la verdad a Esla y asumir las consecuencias de sus actos? ¿O seguirá ocultando la verdad para protegerse a sí misma, poniendo en riesgo la amistad que tanto valora? Pero la cosa no para ahí porque Khan, el ex esposo de Esla, no está solo. Tiene un socio que lo está ayudando a llevar a cabo sus planes de reconquistar a Esla, y este socio no es otro que la exnovia de Halil Ibrahim. Así es. El pasado de ambos protagonistas se une para conspirar en su contra. La exnovia de Halil Ibrahim, Leila, está llena de rencor y celos hacia Esla, y está dispuesta a hacer lo que sea para separarlos y recuperar a Halil Ibrahim. Leila es una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, y está dispuesta a jugar sucio para conseguir su objetivo. ¿Será capaz Leila de destruir la relación entre Esla y Halil Ibrahim con la ayuda de Khan? ¿O su plan se desmoronará ante la fuerza del amor verdadero? Y con esta noticia bomba, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado con ganas de más. En resumen, hemos hablado del pasado de Esla, de la reaparición de Demir y Khan, de la crisis en su relación con Halil Ibrahim, del embarazo de Esla que lo cambia todo, de la culpa de la mejor amiga de Esla, y de la alianza entre el ex esposo de Esla y la exnovia de Halil Ibrahim. Un verdadero culebrón turco en toda regla. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de todo esto, cuáles son sus teorías y qué creen que va a pasar a continuación. Estoy deseando leer sus opiniones y debatir sobre este apasionante tema. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenla al máximo. Ciao, ciao.